Vamos al estudio bíblico esta mañana. Hoy día seguimos, seguimos en esta serie de las 5 solas. Hasta ahora hemos visto sola escritura, solo Cristo. La semana pasada vimos sola gracia. ¿Se acuerda qué es lo que resalta sola escritura? Parece que no. Sí, resalta la palabra de Dios como el único manual autoritativo de fe y conducta para el creyente, ¿no? Nosotros no tenemos otro libro que leer. Hermano, simplemente, ¿no? Bien resumido, cuando hacemos la pregunta si la Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios, podemos llegar solo a una conclusión. ¿Cuál es? Es la palabra de Dios. Única, exclusiva, excluyente, no hay otra. ¿Por qué no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios? Porque si nosotros nos abrimos la posibilidad, nos abrimos a la posibilidad de que la Biblia contenga la palabra de Dios, también nos estamos abriendo la posibilidad de que otros libros, otros escritos también sean la palabra de Dios. Entonces el libro del Mormón perfectamente podría ser la palabra de Dios. La Perla de Gran Precio podría ser perfectamente un libro o podría ser perfectamente la palabra de Dios. El Corán podría ser la palabra de Dios, en fin, ¿no? Pero cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, estamos diciendo que es el único libro inspirado, como dice la propia Biblia, hablando de sí misma, como escribe el apóstol Pablo ahí en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero también el apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados justamente por el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, es nuestro único manual de fe y conducta. No es lo que dice alguien, no es lo que dice una persona, no es lo que dice un individuo. Por muy sabio que sea, por muy conocedor que sea, no son las palabras de un individuo. Hermano, a partir de un evento triste que sucedió a mediados de septiembre, eh, a nivel eclesiástico general, eh, un hermano planteó lo siguiente, dijo lo siguiente: me llama la atención notar cómo en el mundo cristiano evangélico hay tanta idolatría, tanta idolatría. Y no es que idolatren una imagen, no es que vayan y se arrodillen como la Iglesia Católica ante un santo, ante una imagen de yeso, de cartón, de papel, no, se idolatran a personas. Y si personas dicen algo, entonces eso es así porque lo dijo, no sé, Charles Riley, John MacArthur, Daniel Ubel, para dar algunos conocidos, ¿no? No, si lo dijo él, tiene que ser así. En nuestros años sería, si lo dijo José Jordán, es ley, ¿no? No es así, hermano. El único manual de fe y conducta que nosotros tenemos, a los cuales hacemos bien en estar atentos, es a la palabra de Dios, la Biblia. Toda la escritura entonces realza eso. ¿Qué es lo que realzaba solo Cristo? Exactamente, ¿no? La obra de Cristo. Es la obra de Cristo la que nos salva, no hay otra obra. No hay otra cosa que pueda salvarnos. De hecho, la Escritura dice respecto del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 4, verso 12, dice el apóstol Pedro hablando ante el Sanedrín, ¿no? Él va a decir, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. No hay otro. Y sola gracia, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que realza? La bondad de Dios a favor nuestro. ¿No es cierto? Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de sola fide o sola fe. Sola fide o sola fe. Y para eso creo necesario entender algo que pasa en la vida particular de Martín Lutero. Usted sabe que él es el padre reformador. Él es el quien genera este cisma o este quiebre entre la tradición, la costumbre, la religión católica común general, ¿no es cierto? Y lo que empieza a surgir a partir de 1517, después de
después del 31 de octubre de 1517. Bueno, ¿se acuerda que yo le decía la semana pasada que Lutero publica sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517? Pero 7 años antes él realiza un viaje que lo lleva a cuestionarse todo lo que él entiende hasta ese momento como correcto dentro de la Iglesia Católica. Él viaja a Roma, ¿cierto? En 1510. Y él se empieza a cuestionar porque él empieza a ver la pobreza del pueblo y la opulencia del clérigo, del sistema religioso del momento. Bueno, él regresa a su ciudad natal, a Alemania, y él al regresar se empieza a cuestionar cosas. Pero entre este viaje de 1510 y la publicación de las 95 tesis, él lee y tiene una lectura transformadora de una epístola en particular de la Biblia, que es la epístola de los Romanos. Y esta lectura transformadora va a llevar a él, como escribe un escritor que escribe una biografía de Lutero, Martin Marty, escribe un libro biográfico de Lutero que se llama Martín Lutero, una vida. Y este hombre escribe acerca de Lutero y dice literalmente lo siguiente: a partir de esta lectura, Martín Lutero ahora alaba a Dios con un amor tan grande como el odio con el cual él rechazaba las palabras, la justicia de Dios. Todo lo que él había aprendido en la Iglesia Católica, todo lo que él entendía hasta ese momento acerca de la persona de Dios, del carácter de Dios, de lo que Dios demandaba, a él le generaba un temor tan grande que le generó un rechazo, un odio. Y el simple hecho de escuchar la justicia de Dios generaba en él terror, miedo. Entonces él no quería escuchar esa palabra. Él no quería escuchar esta palabra, la justicia de Dios. Pero cuando él lee el libro de los Romanos, o el libro, la epístola a los Romanos, que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él logra comprender, logra dimensionar correctamente lo que es la justicia de Dios. Y cómo esta justicia de Dios es puesta en la cuenta del hombre pecador, eso se llama imputación. Así como el pecado de Adán fue imputado en todos nosotros y todos pasamos a ser hombres pecadores por cuanto todos pecamos, ¿no es cierto? Eso se llama imputación. También la justicia de Cristo, el justo, pasó a estar en nuestra cuenta y ya Dios no nos mira como pecadores cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, sino que ahora nos mira como personas. La imputación, hermanos, en teología tiene dos sentidos. En soteriología particularmente, que es la doctrina que estudia la salvación, la imputación tiene dos sentidos. Tiene un sentido negativo o tiene un sentido positivo. ¿Cuál es el negativo? Cuando el pecado de Adán es imputado en toda la raza humana. ¿Cuál es el positivo? Cuando la justicia de Cristo es imputada en aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Doble imputación, positiva y negativa. Ahora, cuando Martín Lutero lee el libro, la epístola de los Romanos, comprende correctamente lo que es la justicia de Dios y cambia su visión. Y él deja de odiar con fuerza esta frase o estas palabras para empezar a alabar a Dios por su amor, por su bondad, por su gracia, pero también por su justicia que ha sido aplicada a su propio corazón. Ahora, ¿cuál es el texto transformador para Martín Lutero? ¿Cuál es el texto que en un sentido abre los ojos a Martín Lutero? Busque por favor en Romanos, capítulo 1, Romanos capítulo 1, y solo para dar contexto, vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Mire lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y esta es la frase transformadora, esta es la frase que golpeó el corazón de Lutero y le hizo comprender que la salvación no se encontraba en las prácticas religiosas que imponía la cultura católica, no se encontraba en las indulgencias,
no se encontraba en el confesarse delante de un clérigo, no se encontraban las obras propias del hombre, sino que solo se encontraba en la fe. Esta es la frase transformadora. Más el justo, ¿qué cosa? Por la fe, vivir. Y eso fue lo que transformó el corazón de Lutero. Esto fue lo que, de alguna manera, por así decirlo, quitó la venda de sus ojos. Esto fue lo que quitó la venda de sus ojos y fue lo que llevó, en definitiva, a replantearse y a plantear estas 95 tesis que, recuerde, no buscaban. Lutero, en la mente, en el corazón de Lutero, nunca estuvo abandonar la Iglesia Católica, nunca estuvo nunca estuvo salir de la Iglesia Católica para fundar una nueva, por así decirlo, una nueva religión, una nueva denominación, ¿no? En la mente, en el corazón de Lutero estaba poder cambiar, poder renovar, poder transformar el pensamiento católico desde dentro, pero conocemos la historia y 4 años después a él lo expulsan, lo excomulgan, ¿no es cierto? Y lo acusan de hereje, lo acusan de delincuente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y lo echan de la iglesia. Más el justo, por la fe, vivirá. Ahora, sola fe, hermanos, como principio, como declaración de principio, porque hemos dicho que estas frases son eso, ¿no? Declaraciones de principio. Sola fe, como declaración de principio, establece la fe como la única condición para ser salvo. Mire, vaya a Efesios capítulo 2. ¿Se acuerda que usamos Efesios capítulo 2 la semana pasada, no? Desarrollamos casi todo nuestro estudio a partir de este pasaje, donde dijimos que Efesios capítulo 2 resalta 2 cosas. Primero, la culpabilidad del hombre, la condición natural del hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Pero también resalta la bondad de Dios, este Dios que es rico en misericordia, ¿no es cierto? Y que nos da vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Ahora, si uno avanza hasta un texto que es muy conocido, que probablemente muchos de nosotros tenemos memorizado, porque es un texto clásico que utilizamos en la predicación del Evangelio. Verso 8. Porque por gracia soy salvo. ¿Qué más dice? ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí es donde, dependiendo de la fila teológica donde nos paremos, a quién sigamos, aquí empieza un debate, ¿no? Una discusión. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿La fe? ¿La gracia? ¿O la salvación? Y ahí es donde uno se para a una discusión, ¿no? Y uno queda como en statu quo. ¿Qué digo? ¿Qué respondo? ¿Cuál es el don de Dios aquí? ¿La gracia por la cual soy salvo? Ahora, sería redundante, ¿no? Porque ya definimos que gracia es un regalo inmerecido. ¿No es cierto? Ahora, hemos dicho que todos los regalos son inmerecidos, porque si los regalos se merecieran, no serían regalos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, no puede ser la gracia. ¿Será la fe? ¿Será la fe? Porque dice el texto que somos salvos por medio de la fe, pero no todos son salvos. Entonces pareciera que a no todos le alcanzó el regalo de la fe. Y por lo mismo, si a no todos le alcanzó el regalo de la fe, como consecuencia, no todos son salvos. Por eso le digo, depende de dónde se pare, ¿no? En qué fila teológica usted se quiera parar o quiera seguir. Ahora, déjeme decirle algo. Sería feo que lo dejara ahí nomás, ¿no? Y que yo no asumiera mi propia postura, mi propia posición, pues eso no se hace. ¿No es cierto? Déjeme decirle algo. Yo creo, sinceramente, que aquí el don de Dios no es ni la gracia ni la fe.
Es la salvación. Lo que es un regalo de Dios es la salvación, que se recibe por medio de la fe. Ahora, ¿todos pueden tener fe? Sí. ¿Todos tienen fe? No. Aunque déjeme decirle que creo que todos tienen fe, aunque no todos tienen la fe bíblica ni salvador. Si había hasta un cantante, ¿no? Que cantaba una canción. Yo tengo fe. ¿Se acuerdan? No sé cómo se llama el cantante. Yo me acuerdo de la canción nomás. Yo creo que los más antiguos, los que son del siglo anterior a mi siglo, suegra, se podrían acordar. Ay, perdón, de era, eso es violencia. Aprendí hoy día que eso es violencia. Suegra, no voy a ser más violento con usted. No tengo almuerzo, justamente, y más encima ando medio debilucho. No me acuerdo ni cómo se llama el cantante, pero él cantaba esa canción, ¿no? Yo tengo fe que todo cambiará, ¿sí? Algo así era. Bueno, hay gente que tiene fe, pero no tiene la fe bíblica, no tiene la fe que salva, ¿no es cierto? El texto dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son de Dios. Yo creo sinceramente que el don acá no es ni la gracia ni la fe, es la salvación. Pero esa salvación se obtiene por medio de la fe. ¿Qué fe? La fe correcta. La fe en la persona correcta. La fe en la obra correcta, porque sigue el texto, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, no por obras que nosotros podamos hacer. El apóstol Pablo escribe en Tito capítulo 3, verso 5, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no son nuestras obras las que nos salvan, es la obra de Cristo. Por eso que los padres reformadores, cuando plantean estas 5 solas, una de las solas tiene que ver con Cristo. Resaltar la obra de Cristo y no la obra del hombre. Resaltar la obra de Cristo y no la obra del hombre. Ahora, ¿cómo definimos fe? Porque nosotros somos muy dados a usar palabras, ¿no? A definir, perdón, más que definir, utilizar y repetir como loros, ¿no? Repetir y repetir y repetir expresiones. No, somos muy dados a repetir y repetir y repetir expresiones. ¿Entendemos lo que repetimos muchas veces? ¿Creemos lo que repetimos muchas veces? Creo que lamentablemente no siempre entendemos ni creemos lo que decimos. ¿Qué es fe? ¿Cómo definiríamos fe? Bíblicamente, ¿qué podemos decir acerca de la fe? ¿Qué es fe bíblicamente? Yo sabía que alguien me iba a citar ese texto. Yo lo sabía, estaba seguro de eso, ¿no? Hebreos 11:1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Usted cree que si le dice, usted cree que si la Trinidad, la Trin, la José, el Gaspar, viniesen y nos preguntasen, tío, tía, pastor, ¿qué es la fe? Y usted le contestase, mi niño querido, mi niño hermoso, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Él entendería? No, ¿no es cierto? ¿Sabe que una de las cosas que he estado tratando de hacer con los alumnos en la facultad es decirle, queridos, cuando quieran explicar algo, cuando quieran definir algo, háganlo de manera tal que un niño sea capaz de comprenderlo? Porque si usted no es capaz de explicar algo del ámbito teológico de manera que un niño lo pueda entender, lo está definiendo mal. Y ahora me dice, es muy profunda, ¿sí? Pero recuerde que el Señor dijo, ¿no? Que si no creyésemos como un niño, porque los niños tienen esa capacidad de entender, creer y particularmente de creer de forma que nosotros no creemos, ¿no?
Explíquele usted a un hombre, el viernes estuve predicando en la iglesia de La Farfana para varones, en la reunión de varones, y me tocó hablar de algo bien interesante, la diferencia entre aceptar desafío y ser desafiante. Y pude mostrar este ejemplo, cómo David aceptó desafío y cómo Jonás fue desafiante. Ahora, a partir de la historia de Jonás, explíquele a un adulto que Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez y después de 3 días y de orar, el pez lo vomitó y salió vivo. ¿Lo creería? No, pues no tiene lógica. Le dirían, es una historia increíble, pero no por asombrosa, increíble porque no se puede creer. Pero explíquele lo mismo a un niño en la escuela bíblica dominical, ¿no? Y probablemente todos los que fuimos niños y pasamos por una escuela bíblica dominical, creemos esa historia y nunca la vamos a poner en cuestionamiento. Mire, déjeme decirle esto, si usted no es capaz de explicar algo, un concepto bíblico, un concepto teológico, y que un niño lo entienda, entonces lo estamos explicando. De nuevo, ¿qué es fe? ¿Cómo explico que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera? ¿Ya? ¿Y qué es voluntad? Y ahí ya nos metemos más. Ahora, hermano, hay dos palabras que son clave en ese texto. Certeza y convicción. Ahora, no vamos a entrar a definir las palabras, simplemente déjeme decirle, esas dos palabras tienen que ver con algo. Seguridad. Creer. Seguridad. Tener seguridad de algo. En la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo seguridad de algo, lo que espero. ¿Qué espero? Yo espero que todas las promesas que el Señor ha hecho en su palabra, esa es mi esperanza. Yo tengo una esperanza cierta en los cielos, una esperanza bienaventurada en los cielos. Y yo tengo un deseo sincero, no morir. Ese es mi deseo. Yo no quiero morir. Ahora, si el Señor quiere que me muera, Él me va a llevar con Él, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo deseo? Ser de parte de la última generación, que no es la muerte, sino que va a escuchar una trompeta, la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado iremos al encuentro de nuestro Salvador en las nubes. Yo tengo ese deseo, ser parte de los que seremos arrebatados de este mundo para ir al encuentro de nuestro Salvador. Pero si eso no llegase a pasar, si es que la voluntad del Señor no fuese esa, sino que la voluntad del Señor fuese que yo muriese antes, yo tengo una certeza. Yo espero con certeza algo. El Señor que cumple sus promesas, cuando suene la final trompeta, yo voy a despertar, me voy a levantar de la tumba y voy a ir al encuentro de mi Señor. Es la certeza de lo que se espera, el cumplimiento de las promesas que el Señor ha hecho. La convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿A quién usted no ha visto jamás? A Dios. Yo jamás lo he visto. Jamás lo he visto. Yo jamás lo he oído, lo he escuchado de manera audible. Jamás. Yo lo he escuchado leyendo su palabra. He oído su voz al escuchar su palabra. Alguien dijo, ¿quieres oír la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta. Y alguien podría decir, bueno, es mi voz. Sí, pero es tu palabra. Es lo que él dice. Yo a él jamás lo he visto. Pero yo tengo una certeza. Algún día le veré. Cara a cara. Y seré tal como él es. Porque eso dice su palabra, ¿no? El día que me vea cara a cara con él, seré semejante a él. Seré semejante a él. Es pues la fe. Eso, es seguridad. Es tener la seguridad de que lo que él ha dicho se va a cumplir. No porque lo diga yo,
sino porque lo dice Él, y Él no miente. Eso es fe, es depositar confianza, es depositar seguridad en algo o en alguien que no me va a defraudar. Ustedes saben que yo soy vergonzoso, ¿no? ¿Sabían eso? ¿Se imaginan que yo era vergonzoso? Soy muy vergonzoso. A mí me cuesta entablar relación con gente. Yo llego a un grupo que no conozco, generalmente esos grupos yo no me confía jamás. Porque yo no quiero ser recordado por el ridículo que hice en esa ocasión. Entonces, tengo esa precaución, tengo ese cuidado. Recuerdo en una conferencia de varones en Palabra de Vida. Me acordaba ayer y hoy día cuando he escuchado que varios de ustedes se han quejado con los días de la actividad de ellos, ¿no? Yo me acordaba de una conferencia a la cual asistí, una conferencia de varones en Palabra de Vida. Eran como 600 varones metidos en un salón. No me acuerdo de qué se habló. Sí, me acuerdo quién vino, pero me acuerdo que estábamos sentados. Y yo en esa época pesaba un poquito más que ahora, ¿no? Como 30 kilos más. Y me senté en una silla. Y de pronto, yo veo que todas las cabezas se mantenían a nivel. Y yo me empecé a hundir. Y me llamó la atención. Y me paré rápidamente. Y miro la silla. El problema es que la silla eran de la silla viejita en Palabra de Vida. Y las patas se empezaron a abrir. Claro, no me aguantó el peso, ¿no? Menos mal que me di cuenta. Porque si no, esa conferencia no hubiese sido recordada por el predicador ni la enseñanza. Hubiese sido recordada ¿por qué? Por el guatón que se cayó. Ahora, ¿por qué les digo esto? Yo jamás me sentaría en una silla si no confío que me va a soportar. Porque yo no quiero pasar vergüenza. No me voy a exponer a una vergüenza pública. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con la silla cuando me siento? Estoy ejercitando mi fe en ella. Estoy confiando que no me va a defraudar, que no se le van a abrir las patas, que no se va a romper y yo no voy a terminar en el piso. Porque yo sé una cosa, ¿no? Que si yo me caigo acá ahora, ustedes antes de pararme, se van a reír y me van a grabar. Y después de pararme, van a subir el video. Y como yo no quiero eso, no pongo mi confianza, mi seguridad, la seguridad de mi cuerpo en algo que no me va a soportar. Hermano, eso es la fe. Es poner seguridad, confianza en algo o en alguien que no te va a defraudar. Y la fe que salva, la fe bíblica, es poner tu seguridad y confianza en la persona de Jesucristo. Porque es Él quien no nos va a defraudar. Él dijo que vendría, vino. Dijo que moriría, murió. Dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que volvería, volverá. Yo puedo confiar. Puedo estar seguro de eso. ¿Cómo defino entonces la fe? Después la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Como una seguridad y confianza en algo o en alguien que no me va a defraudar. Ahora, interesante, porque en el mismo texto, en el mismo libro, en el mismo libro, en el mismo capítulo donde se habla de esto, donde se define la fe de esta manera, dice algo interesante, Hebreos 11, capítulo 6, usted entiende, Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, déjeme decirle una cosa. Esta semana estaba en una actividad y escuché una frase que me llamó muchísimo la atención, me gustó y se la he compartido a algunos hermanos. La esposa de un pastor dijo lo siguiente, hablando acerca de misiones. Estábamos en el contexto de misiones y la esposa de un pastor dijo lo siguiente. La teología salió a nadar. La teología salió a nadar y por falta de práctica se ahogó. Y me llamó muchísimo la atención esa frase. Y sabe que yo creo que es perfectamente aplicable a la fe. La fe salió a nadar y por falta de práctica se ahogó. Quien quiere agradar a Dios, necesita creer que Dios existe. La fe verdadera, la fe que transforma la vida de un hombre, no solo es una fe que se conoce o se entiende lógicamente en la mente, es una fe que se vive en el día a día, en el servicio. Alguien dijo que la fe que no es capaz de bajar de la mente al corazón, jamás llegará a las manos. Y usted sirve con las manos. Usted necesita experimentar en el servicio la fe. Déjeme decirle que aquellos que estamos cerca de la facultad, que tenemos responsabilidad en la facultad, que enseñamos en la facultad a alumnos que están preparándose para el servicio, tenemos una responsabilidad. Y es enseñarle que la teología se vive en la práctica, no solo en el aula. No sirve de nada que yo le enseñe conceptos teológicos si no soy capaz de cocinar con ellos día a día, si no soy capaz de limpiar un baño con ellos día a día, si no soy capaz de cortar el pasto con ellos día a día. No sirve de nada conocer acerca de premilenialismo, postmilenialismo, de elección incondicional, elección condicional, de soteriología, teología propia, acerca de la seidad de Dios, la independencia de Dios. No sirve de nada eso, hermano. Si todo eso no se vive en el día a día. Y la fe es lo mismo. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe. Mire, a mí y mi familia inconversa, lo que más reconocen en mí y dicen de mí, no, es que tú eres un hombre de fe. En una ocasión cometí un error. Se había accidentado un primo muy grave, muy mal. Y como él no podía, yo oré al teléfono en un mensaje de audio y lo mandé por WhatsApp. Y cometí el error de que en vez de mandárselo de manera personal, lo mandé a un grupo que tenemos de familia. Fue mi error. Y empezaron a caer los mensajes después, ¿no? Dando las gracias. Qué bueno que el pastor de la familia esté orando por todos nosotros. ¿Sabe por qué ese es un error? Porque ese se piensa que porque una persona es algo, todo eso chorrea para toda la familia. Y no es así. No es así la cosa. Ellos no están seguros porque hay un pastor en la familia. Ellos pueden estar seguros porque han depositado su fe en Jesucristo, no en el pastor. Porque hermano, déjeme decirle, yo a ellos los voy a defraudar en algún momento y a ustedes también. Y si usted pone su mirada en mí, va a ser destruido. Pero si pone la mirada en Jesucristo, aún en ese momento va a ser destruido. La fe verdadera es la que transforma no solamente los pensamientos, sino que me lleva a un accionar concreto. Me lleva a un accionar concreto. Voy a tener que ir rápido porque estoy medio tarde. La fe falsa es una fe intelectual, una fe que no produce cambio en la vida de una persona. Es una fe que explica, pero que no justifica. La fe falsa explica, pero no justifica. ¿Usted sabía que en grandes universidades en este país existe la cátedra de teología? Donde hay muy buenos teólogos, que lo más probable es que cuando mueran van a ir al infierno. Universidad Católica, la Raúl Silva Enrique, la Pontificia Universidad Católica de Santiago, de Talca, de La Serena, de Concepción, de Temuco, etcétera, etcétera. Y en un montón de facultades, porque se enseña teología desde la intelectualidad, no desde el corazón.
porque esa teología no ha cambiado el alma ni el corazón de las personas. La fe falsa explica, pero no justifica. La fe verdadera dice lo siguiente, el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dele saludo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe falsa establece una religión, no establece una relación. Y menos aún una relación, como dice Hebreos 12:12, con el autor y consumador de la fe. La fe bíblica, ¿sabe qué? Se basa en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque recuerde lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos nuevamente, Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que la fe es por el oír y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nadie, absolutamente nadie, va a tener la fe verdadera si nunca escucha la predicación de la palabra. Nunca, nadie. Todos nosotros estábamos cegados. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mas aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. Lamentablemente, los hombres amaron más las tinieblas que la luz verdadera. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de producir en nosotros esta fe, la fe bíblica. El Salmo 19, hablando acerca de la palabra de Dios, dice que la ley de Jehová, Salmo 19:7, la primera parte del texto, la ley de Jehová es perfecta y es ella la que convierte el alma. No es mi testimonio, no son mis dichos. Hermano, cuando usted tenga que compartir su testimonio de salvación, hable de lo que Cristo ha hecho en su vida y utilice textos bíblicos para eso. Eso es un testimonio de salvación, no otra cosa. No otra cosa. Una vez escuché el testimonio de salvación de un hombre y pareciera que él era una medalla en el pecho de Cristo, una condecoración para Cristo. El hombre bueno! Mire, ese hombre se hubiese salvado, sí o sí, sin la obra de Cristo. Tan bueno, tan bueno. No es, no es justo ni a uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. No es así. La fe que salva se basa en la palabra de Dios. Recuerde que una de las cosas que hacen estos principios, no solo escritura, es establecer la palabra de Dios como aquel centro de mensaje. Es la palabra de Dios lo que se iba a predicar, se iba a ensalzar, se iba a exaltar para poder ser predicado. Los padres reformadores entendieron que la gracia de Dios, la obra de Cristo, eran los temas centrales de la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos tenían que predicar fielmente la palabra de Dios para poder predicar esto. Pero también entendieron que la fe no era posible en un individuo si no se le predicaba la palabra de Dios. Esta palabra es guiada por el Espíritu Santo. Esta fe bíblica es guiada por el Espíritu Santo, ya que es Él quien toma la palabra de Dios y la usa para convencer de pecado, de justicia y de juicio por medio de su palabra. No es de otra forma. Y esta fe se centra en la persona de Cristo, porque es Él, se tiene que explicar quién es Él, se tiene que explicar por qué vino y se tiene que explicar también por qué se hizo. Y todas esas preguntas encuentran sus respuestas en la palabra de Dios, no en otra cosa. Cristo, hablando de sí mismo, dijo que solo Él era el camino al Padre, solo Él era la verdad, solo Él era la vida. Juan 14:6. Pedro, de nuevo, le reitero el texto, ¿no? Dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12. Pero también Cristo fue quien dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, yo puedo confiar
puedo tener fe, puedo tener seguridad del porvenir, de lo que viene por delante, porque puedo confiar en las promesas de un Dios fiel que no miente. Puedo confiar en las promesas de un Dios de un Dios que cumple sus promesas, que no falla, que no falla. La fe, hablamos de la fe falsa, ¿no? Que establece una religión y no una relación, que explica más que justifica. Hablamos de la fe verdadera, que se basa en la palabra de Dios y que es guiada por el Espíritu Santo de Dios a la persona de Jesucristo. Déjeme terminar simplemente con la fe ilustrada. Déjeme hablar acerca de la fe ilustrada. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de un equilibrista que cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Levanten la mano si la escucharon un poco. ¿Sí? ¿Será verdadera la historia? Es demasiado increíble la historia como va a ser cierta, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle que el 30 de junio de 1859, un francés llamado Jean, Jean, Juan, pongámoslo en español. Era francés. Ya yo lo digo en español y usted lo adapta al francés. Juan Francisco Gravelet Blondin, que era conocido por ser equilibrista, por caminar sobre cuerdas flojas. Efectivamente cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Ahora, este hombre era tan temerario que la historia dice que él cruzó una vez, regresó, volvió a cruzar ahora con una carretilla. Sobre la carretilla llevaba un fogón y lo que hizo fue pararse en la mitad de la catarata, cocinar una tortilla de huevos sobre el fogón que lleva en la carretilla, comerse la tortilla, avanzar y regresar. Así de temerario. Ahora, se hizo famoso, ¿no? Se hizo conocido. Bueno, se hizo tan conocido que anunciaron que repetiría la hazaña, volvería a cruzar. Entonces, cuando lo anunciaron, la gente se vino, se agolpó, la gente de los pueblos cercanos, de los lugares cercanos, vino para ver cómo este francés, Blondin, así se conocía, por el segundo apellido, Blondin, iba nuevamente a reiterar la hazaña. Y este hombre lo hizo, empezó a cruzar, ir, volver una vez, dos veces, hasta que regresó y la gente aplaudía. En un momento Blondin miró al público y le dijo: ahora, ¿quién creería que yo soy capaz de cruzar con una carretilla, pero esta vez no llevaré un fogón, no me comeré una tortilla de huevo, sino quién se atrevería o quién creería que yo voy a llevar la carretilla y que voy a llevar a alguien sentado en la carretilla? La gente levantaba la mano: yo creo, yo creo. Y la pregunta natural fue: bueno, ¿quién va a ser el primero en venir y sentar? Y ahí silencio. Nadie se atrevió a levantar la mano, nadie hizo ningún gesto. Hasta que un hombre se acercó, por aquí tengo el nombre de este hombre, se me olvidó el nombre, aquí está, Harry Colcord, se acercó y dijo: yo me atrevo, yo me subo. ¿Quién era Harry Colcord? Era el amigo de Blondin y además era el representante de Blondin, o sea, era el que cobraba la plata, ¿no? Pero sobre todas las cosas era el amigo, y más que el representante era el amigo. Bueno, Harry Colcord se subió a la carretilla, Blondin cruzó con él en la carretilla y regresó con él en la carretilla. Y cuando regresó, la historia dice que la gente se agolpó, no con Blondin ahora, sino que con Colcord. Algunos lo cuestionaban: ¿cómo puede ser tan loco, tan irresponsable? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y otros simplemente le preguntaban: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y Colcord le dijo lo siguiente: lo hice porque lo conozco
y confío en Él, porque lo conozco, confío. Déjeme decirle que lamentablemente muchos creyentes en el día de hoy ni conocen a Dios ni confían en Él. Y algunos que dicen conocerle, solo le conocen en la intelectualidad de su mente, no en la pasión de su corazón, y menos aún en la acción de su servicio. ¿Cómo conoce usted a Dios? Y dependiendo de esa respuesta, la pregunta derivada de esa respuesta es: ¿confía en Él o confía en sus propios esfuerzos o confía en lo que usted puede tener bajo control? Hay muchos creyentes que son creyentes hasta que pierden el control de sus cosas. Mientras yo pueda, la fe verdadera, la fe bíblica, no solo conoce a Dios intelectualmente, sino que también le conocen la pasión del corazón y le conocen el servicio. Confía en Él, descansa en Él, depende. Solo Escritura, para seguir el orden, ¿no? Aunque ahí no está en orden, en este orden. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola. Queda uno más, pero ese no lo voy a hacer yo. Así que el próximo domingo creo que estaréis más temprano para la casa. Tengamos fe. ¿Ah? Tengamos fe que estaréis más temprano para la casa. Vamos a orar y terminamos. Oramos y terminamos. Hermano Abel, ¿quieres dirigirnos en oración? Por favor.